Muy buenas tardes, bienvenidos a Visión Global. Con la mirada puesta en esa reunión de política monetaria de la Reserva Federal, a las 8 de la tarde vamos a conocer las guías, el guidance, las proyecciones que dibuja el Banco Central de Estados Unidos, y a las 8:30 va a comparecer su presidente Jerome Powell. A partir de las 8 de la tarde van a poder hacer un seguimiento de todo esto en un especial que hemos organizado. Va a ser a partir de las 8 de la tarde con José Luis Cava, con Pablo Gil y también con Francisco Quintana. Con ellos tres vamos a desglosar los principales mensajes que pueda aportar Jerome Powell. En principio no se espera que hoy haga ningún anuncio de subida de tipos, sí que concrete ese inicio del ciclo alcista de tipos para el mes de marzo. En principio se proyecta una subida de 25 puntos básicos, y también vamos a estar muy pendientes de las preguntas que puedan plantear los periodistas respecto a las proyecciones macroeconómicas por un lado y también respecto a las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania. Estaremos muy pendientes de las reacciones de los mercados esta tarde, como decimos, a partir de las 8 en este especial que les vamos a ofrecer desde Negocios Televisión. Mientras tanto, mirando al cierre de las bolsas europeas, cierre en positivo para las principales plazas, con un CAC 40 que se ha notado una subida de más de 2 puntos porcentuales, al igual que el DAX de Frankfurt en 15.459 puntos. Subida del 1,3% para el FTSE de Londres, del 2,2% para el MIB italiano, y el IBEX 35 finalmente se ha anotado unas alzas del 1,6% en 8.620 puntos. Si miramos dentro del selectivo español, las principales alzas han ido a parar a IAG con casi un 8% de subida, 1,90 € la acción. Siemens Gamesa 4,8% de repunte, Merlin Properties 3,7%. En negativo solo 5 valores, Naturgy con un recorte del 0,64%, AENA del 0,58%, y también hemos tenido en este terreno negativo a Celnex, Fluidra o Enagas. Mientras tanto, en Wall Street seguimos viendo alzas superiores al punto porcentual en el caso del Dow Jones de Industriales, del 2,5% para el Nasdaq 100 y del 1,6% en el Standard & Poor's 500. Hoy se están cotizando, recordamos, las cuentas de algunas compañías como son Microsoft, AT&T o Boeing. Por cierto, Microsoft está subiendo un 4,7% en estos momentos, aunque quien lidera las alzas en el Nasdaq 100 hoy es Moderna, con un repunte de más del 7,3%. Como decimos, con la mirada puesta en el optimismo que estamos viendo hoy en las bolsas y con la mirada puesta en esa reunión que culmina hoy de 2 días de política monetaria de la Reserva Federal, saludamos a José Ricardo Rangel para conocer cómo está transcurriendo la sesión mexicana. José Ricardo, muy buenas. Muy buenas tardes, Marta, amigos allá en España. Y bueno, pues efectivamente el positivismo se está trasladando aquí al mercado de valores, sobre todo en el índice de precios y cotizaciones, que recordamos que es el de mayor bursátilidad, con 51.393 unidades. Esto corresponde un avance del 0,57%. Pues vaya, lo que pues nos da ese traslado de esta positividad en los mercados. También en la parte del tipo de cambio tenemos en 20 pesos con 63 centavos por cada dólar, cada peso por cada dólar. Y bueno, en la parte sobre todo del petróleo, pues estamos tocando ya también nuevos máximos en el Brent. Recordemos que es el que estamos siguiendo. Está en $88 el barril. Ayer cotizaba en $86 el barril. Y bueno, también dentro de los principales temas que podemos tratar aquí es que, sobre todo en la parte de salud, hoy la Suprema Corte de Justicia pues ha indicado a la presidencia que pues deberá de vacunar a todos los menores de edad de 6 a 12 años. Esto pues vaya, ya lo platicábamos con Lourdes Mota la semana, este lunes, y pues que precisamente no teníamos esa vacunación, ese esquema de vacunación para los pequeños. Y bueno, pues hoy ya es una regla por parte de la Suprema Corte de Justicia aquí en México. Por otra parte, déjame comentarte que las principales alzas se deben a la parte
el sector financiero, como lo es Banregio, con 5.32 a la alza. Seguido la parte de cementos, recordemos que Cementos Cemex, cotizó con un ajuste muy complicado en este inicio de semana. Hoy, vislumbra una recuperación que cotiza en 12 de pesos con 82 centavos por acción, lo que corresponde a un incremento versus el día de ayer de 3.72%. La parte de papel, Kimberly Clark, con 3.08 a la alza, y las principales bajas las tenemos sobre todo en la parte de la industria de la minería, con 3.77 a la baja por parte de Peñoles. Recordemos que también el día de ayer se dio a conocer los resultados, precisamente hablando de la industria muy ligada a minería y a cementos, que fue Cementos Chihuahua, que precisamente lo notable de esta empresa, y que ya habíamos visto que había repuntado el día de ayer, pues es el manejo de la deuda, sobre todo la deuda que maneja sin recursos es interesante, sobre todo con una industria que es más que notable el apalancamiento que necesita. Entonces, Cementos Chihuahua, pues es una de las que ha reportado muy bien con este poco apalancamiento. Y bueno, pues vámonos con nuestro invitado, mi querida Marta. Así es, José Ricardo. Hoy tenemos con nosotros a Gerardo Herrera, director de comunicación de Rismartis Financial Institute. Con él vamos a poner el foco en el índice general de actividad económica y, sobre todo, lo más importante, cuál es el ritmo de recuperación que está experimentando la economía mexicana y si está en procesos ya de alcanzar esos niveles que veíamos antes de la pandemia. Gerardo, muy buenas. Respóndenos a estas cuestiones. Muy buenos días, México. Muy buenas tardes a España. Sí, por supuesto, con muchísimo gusto. Bueno, pues los últimos datos dados a conocer justamente el 25 de enero, tan solo hace dos días, son que la actividad económica mexicana sigue recuperándose, pero claramente se está enlentando. ¿Sí? Y como lo veremos en un gráfico en un momento, no hemos recuperado los niveles prepandemia. Claramente ahí pueden ver nuestros amigos de la audiencia que para noviembre de 2021, que es el último dato oficial dado por el Instituto Nacional de Estadística, que es la entidad oficial que lleva el monitoreo de la actividad económica, el crecimiento se ha enlentado, está entrando como en una plataforma. Entonces, después de ese robusto crecimiento que traíamos en 2017, 18, 19, obviamente el shock de 2020 que todos vivimos, una buena recuperación en 2021, pero esa recuperación está perdiendo fuerza. Pareciera que está perdiendo vapor, ¿sí? De hecho, a datos anuales, la recuperación de la actividad económica en noviembre de 2021 creció 0.3% con respecto al mismo mes del 2020. Realmente casi negligible. Quiere decir que nuestra recuperación económica se está estabilizando. Como en muchas partes del mundo, el temor es pues que obviamente la crisis que Omicron ha creado en los últimos 2 meses, pues está teniendo ya su impacto en las variables económicas, ¿no? Entonces, esperemos ver los datos oficiales del PIB que se darán a conocer en los siguientes días, pero todo parece indicar que la recuperación económica mexicana, aunque prosigue, o sea, la economía mexicana sigue avanzando, pero claramente a un ritmo mucho menor. Esto es, amigos, como si fuéramos en un carro y estábamos acostumbrados a ir a 60, 70 y bueno, pues estamos empezando a ir a 40 o 50. Gerardo, precisamente sobre este aspecto, ¿cómo está evolucionando los sectores? Porque, vamos a ver sectores muy rezagados, sectores muy dinámicos. ¿Cómo estamos en ese entorno, Gerardo? Bien, definitivamente hay una gran diferencia entre los principales sectores. Los 3 principales sectores medios, que son las actividades primarias, el sector agropecuario, la minería, etcétera, crecieron notablemente. Están muy por arriba de este 0.3% tan pobre, tan raquítico, podríamos decir. Las actividades primarias crecieron un 6.9% a nivel anual. Obviamente México se está beneficiando aquí del boom, del rally de las commodities a nivel global. No solo productos agropecuarios, también minería, el crecimiento del precio del petróleo está beneficiando esta actividad económica. Las actividades secundarias, las actividades industriales, se enlentaron
también, aunque no tanto como el indicador general, las actividades industriales crecieron 1.7. Recordemos que la actividad general creció 0.3. Entonces, la actividad industrial creció 1.7 porque esta depende mucho del ritmo de la economía norteamericana. Y donde definitivamente tenemos malas noticias, José Ricardo, es en las actividades terciarias. El sector servicios, tan importante para una economía moderna y que es tan importante sobre todo para grandes ciudades en México. Mientras que México tiene grandes cinturones industriales en el centro y norte del país, la principal actividad económica, por ejemplo, en la capital del país, pues es el sector servicios. El sector servicios creció 0, prácticamente se quedó igual a noviembre de 2021 con respecto a noviembre de 2020. Esto se debe, pues obviamente, al lentamiento de la actividad, a que el sector servicios, tal vez más que ningún otro, ¿sí?, por ser el sector de consultoría, restaurantes, entretenimiento, etcétera, más que ningún otro, se siente el impacto del temor por los contagios, ¿sí? Las fábricas pueden seguir trabajando con medidas de precaución, con sana distancia, etcétera, pero pensemos, por ejemplo, en el rico sector turístico mexicano, que es parte del sector servicios, o en el sector restaurantero, o en el sector entretenimiento, pues ahí la gente efectivamente se guarda más. No es algo que tengas que hacer estrictamente hablando, y ante el temor de un repunte de los contagios, bueno, pues ya se empieza a reflejar esto. Posiblemente vamos a ver esta tendencia repetida en diciembre y definitivamente en enero, lo cual confirma lo que la mayor parte de los analistas piensan, no solo de la economía mexicana, sino de buena parte de las economías del mundo. El repunte de Omicron va a afectar particularmente los meses de cierre de 2021 y los primeros meses de 2022. En forma particular, el primer trimestre de 2022 sí se va a ver dañado. Tal vez después de esto recobremos un ritmo de recuperación más sano, pero por lo pronto, en el corto plazo, tenemos esto, y de alguna manera, pues hemos visto que esto se refleja también en los índices accionarios en Europa, en Estados Unidos e incluso en México. Habrá que esperar si en las siguientes semanas esto se revierte conforme Omicron va cediendo en su agresividad de contagios. Ya lo platicaba Marta, pues vaya, empresas del sector turístico y lúdico, a diferencia de aquí que vaya, tuvimos un incremento en esta última semana, sobre todo la última semana de diciembre, cancelaciones, vuelos. ¿Cómo puede impactar esto en la economía, Gerardo? Definitivamente, para nuestros amigos de España, el sector turístico para México representa cerca de un 8 o 9% del PIB, dependiendo del año, y es un sector fuertemente generador de empleo por la naturaleza del sector. Entonces, las cancelaciones que empezaron en Estados Unidos en finales de diciembre, no se habían reflejado en México todavía a finales de diciembre, se reflejaron plenamente a principios de enero. Tuvimos a la principal línea aérea nacional cancelando cerca de 250 vuelos tan solo en el primer fin de semana de enero. Aunque la situación ha ido mejorando, se ha ido regularizando, este es un tema que siguen enfrentando buena parte de las empresas del sector. Esto, pues, José Ricardo, definitivamente ese castigado sector terciario va a seguir siendo el que pague de alguna manera la factura o la cuenta de esta nueva oleada de la pandemia. Gerardo, y finalmente, vaya, tenemos a las 8 de la noche allá en España, 1 de la tarde aquí en México, pues todo este speech de la FED. ¿Qué nos esperamos de las decisiones de la FED de este primer día? Bien, definitivamente ya no hay duda de que la FED va a subir las tasas y va a subirlas antes de lo que se preveía. Recordemos cuando hace unos meses pensábamos que las tasas en Estados Unidos subirían a finales del 2022. En estos momentos no cabe duda que será en algún momento a partir de marzo, tal vez abril, cuando muy tarde. La discusión es cuántas subidas de tasas, 3, 4, 5. El anuncio del día de hoy, no se espera una sorpresa de un anuncio de tasas, pero sí definitivamente una reafirmación de una perspectiva de riesgo que no se tenía hace meses. Sí, claramente recordemos que la FED en noviembre dejó de usar la palabra transitorio para referirse a la inflación, la cual había utilizado por prácticamente un año, y empezó a utilizar palabras como persistente. Vamos a ver qué tan persistente considera la FED que es el riesgo inflacionario en 2022 y cómo las tensiones geopolíticas que se han acelerado en las últimas semanas podrían influir en una política de tasas
que ayude a prevenir ese riesgo. Ahora, recordemos que esa alza de tasas pues también tendrá un impacto claramente sobre los mercados de renta variable y de renta fija, que veremos en las próximas horas, en los próximos días. Bueno, pues estar muy atentos, Marta, adelante. Muchísimas gracias, Gerardo. Desde luego vamos a permanecer muy atentos a cómo va evolucionando el ciclo económico en México. Muchas gracias, como siempre, por el análisis. También muchas gracias, José Ricardo Rangel. Mañana volveremos a conectar contigo ya con la resaca del mensaje que nos traslade hoy el Banco Central de Estados Unidos. Recordamos a nuestros espectadores que a partir de las 8 de la tarde, hora central europea, hora española, vamos a ofrecerles aquí en Negocios Televisión toda un despliegue de análisis para pues, analizar cada una de las cuestiones que aborde hoy la Reserva Federal, el mensaje que pueda trasladar su presidente Jerome Powell. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias. Un gran saludo a España. Gracias, Gerardo. Gracias, Marta. Nos vemos mañana. Y con la mirada puesta en la Reserva Federal vamos a hacer una breve pausa y volveremos enseguida.